Bien, buenas tardes a todos. Em, Tenemos un problema de conexión porque creo que hay mucha gente que está conectada ahora mismo en España. Es una hora que es verdad que no es una muy buena hora. Espero que toda la gente me escucha bien y yo creo que quitaré a un momento dado puede ser que quito la cámara para que tengamos un mejor sonido. Bien, me voy a presentar, ya son las 7, vamos a empezar. Me llamo Paul Dorochenko, soy fisio del deporte, trabajé unos 30 años sobre el circuito profesional de tenis. Soy osteópata, preparador físico también, y me encargué de muchos deportistas de la preparación física, muchos deportistas de élite, como Federer, como Moya y muchos más. Y desde unos cuantos años estoy trabajando más en la parte neurocientífica del deporte, las neurociencias del deporte, y me dedico un poco más últimamente al fútbol de alto nivel. Bien, vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos porque es probablemente una parte de nuestra clientela en las clínicas que es muy importante, que es la lesión del tobillo. Hablaremos de una cosa que se llama la reprogramación neuromotriz, que es un poco desconocida, pero vamos a abordar un poco este aspecto de otra forma y os contaré un poco lo que estoy haciendo. Mi actividad de investigación y desarrollo a nivel de Ariane y estoy buscando nuevos protocolos últimamente y capacito los fisios y médicos que han comprado Ariane en España. Hacemos esta capacitación en la clínica Nisa Sevilla de la consulta del doctor Tomás Carrero, que es el médico mítico del Betis Sevilla. Y aquí una vez por mes tenemos la capacitación de los fisios que están trabajando con este sistema. Bueno, vamos a empezar. Yo no puedo girar. ¿Por qué? No, no, no. Sí, ahora sí. Bien. Inestabilidad del tobillo. El tobillo postoperatorio o traumático son las patologías frecuentes en una clínica de rehabilitación. Es una lesión muy frecuente, una para 12.000 habitantes por día, unos 6.000 casos diarios, con un 90% de una lesión del ligamento lateral externo, que es el más común, y eso representa un coste social de unos 2 millones de euros por día. La mayor parte del tiempo, la lesión ocurre durante la práctica deportiva, sobre todo en recepción del salto, porque estamos en flexión plantar y veremos eso un poco más adelante, y representa más o menos el 40% de las lesiones deportivas. Encontraremos un déficit de amplitud activa, un déficit de fuerza, falta de ajuste, que a veces pasa a ser crónico. La mayor parte del tiempo tenemos muy buenos resultados. Es verdad que cuando entra un paciente con índice de tobillo grado 1 o grado 2, estamos bastante contentos porque sabemos que normalmente se va a pasar bien, pero a veces fracasamos con unos pacientes y no sabemos por qué. Vamos a hablar un poco de la inhibición motriz. ¿Qué es una inhibición motriz? Cuando queremos hacer un gesto, tenemos un cierto número de contracciones musculares que actúan en función de una coordinación intra e intermuscular y una activación temporal que son bien específicas para cada gesto. La inhibición motriz es básicamente natural y fisiológica. Es un almacenamiento de las capacidades musculares después de un trauma debido a una inactividad prolongada de un músculo o de un grupo muscular, por ejemplo, una cirugía o una ortesis, lo que es necesario para obtener una cicatrización, o a veces debido a un bloqueo psicológico, donde estamos en evitación y aprehensión después de un trauma físico. Tenemos que saber que la kinesiofobia
tiene una prevalencia de un 50 a 70% en las secuelas de un traumatismo en los pacientes que presentan dolores crónicos y el miedo de una recaída que limita el retorno a la actividad. En el índice de tobillo, la recurrencia es de 50 a 70% de los casos, y es mucho, hasta un 73% en función de la actividad física deportiva. ¿Qué es la recurrencia? Es una mala cicatrización del ligamento u un sistema muscular de protección deficitario. Es lo que encontramos en este primer estudio de 2005 sobre la inestabilidad de tobillo. Encontraron una activación atrasada de los fibulares. Los fibulares van a intervenir en el último lugar después de una cocontracción tibial anterior, tibial posterior. Es decir, que hemos perdido un poco la orden de contracción. Normalmente tenemos una preactivación de los fibulares. Tenemos una modificación del pattern o patrón motor con un movimiento adaptativo en comparación al movimiento normal. Tenemos normalmente una proactivación de los fibulares en la fase previa de la recepción del salto de unos 80 microsegundos antes del impacto del talón al suelo, cubriendo el periodo electromecánico de los fibulares que está de 75 microsegundos. Varios estudios de 2005, 2014 y 2016, datos aportados por Pascal Toshi, que es el fundador de Murux, que es un sistema de reprogramación para el tobillo. Otro estudio que nos indica que tenemos una perturbación de la contracción muscular después de una inmovilización de 45 días, encontramos un déficit de fuerza que puede ir hasta un 30% de los fibulares. Las consecuencias de esta inhibición, lo que vamos a encontrar en nuestras clínicas: atrofia muscular, molestias en la estabilidad de la articulación y su función, dificultad en los cambios de dirección en zona inestable, recepción de saltos con aprehensión, retraso en la rehabilitación a obstaculizar el desarrollo muscular, perturbación del esquema motor y muchas veces un dolor crónico. Es probablemente el dolor crónico que hace que la gente vuelve a la fisioterapia. Unos datos de literatura. En un primer tiempo utilizamos el protocolo RICE, Rest, Ice, Compression, Elevation, u PORIS, protección, optimal loading, optimizar la relación descanso-estrés mecánico, Ice, Compression, Elevation. En el manejo del paciente en la fase terminal tenemos las plataformas inestables, lo que hacen una gran parte de las clínicas de rehabilitación tipo Freeman, Boller u Castan. Es claro que este tipo de rehabilitación es más un trabajo excéntrico de los estabilizadores del tobillo que una rehabilitación propioceptiva, tal cual la podemos entender. Yo me recuerdo que soy diplomado de 79 y en 76 ha salido el primer libro de reprogramación neuromotriz, se llamaba así, de RDU y MCA. Y yo creo que era la primera vez en mi vida que he escuchado esta palabra, reprogramación neuromotriz. Tratamiento, los tratamientos, dentro de los tratamientos tenemos las plataformas vibrantes o siguientes que entran en el cuadro de la reprogramación neuromuscular, que permiten efectivamente una mejoría de la calidad de la activación. A nivel de la crioterapia, los estudios nos enseñan la aplicación de hielo, que permite una disminución temporal de la inhibición motora. Eso nos abre una ventana terapéutica de unos 60 minutos, que nos permite tener una mejor activación muscular. Seguimos con el ejercicio físico. Por supuesto, el desarrollo muscular que permite aumentar la activación corticomotriz del músculo a nivel cerebral. La electroneuroestimulación es un dominio que conozco bastante bien porque trabajé muchos años para Compex con el doctor Pierre Rigaud y hace parte de la gente que ha desarrollado una parte de los programas de electroestimulación.
yo pensaba realmente que en este momento de mi vida habíamos encontrado la solución. Al final me equivoqué. La electrosimulación que tiene una eficiencia del orden de 30 minutos hasta el final de la sesión, pero cuyos los efectos regresan al final de su aplicación. Los aumentos de fuerza no se mantienen en el tiempo. De otra parte, quería recordar que necesitamos utilizar la electroneuroestimulación con los conocimientos adecuados, búsqueda de los puntos motores para una buena colocación de los electrodos, programas adaptados, posiciones de simulación adecuados. El biofeedback que el MG permite una mejoría de la potencia motriz y de la recuperación funcional que se acerca de lo que vamos a desarrollar más adelante. Es decir, que es algo creo que es bastante novedoso, pero muy interesante, y ahora vamos a ver 2 minutos de un sistema que me gusta mucho y que se desarrolla en Granada. Bien, creo que me dicen que no se escucha el sonido de la... No escuchas el sonido. Y a este momento lo que vamos a hacer es pasaremos este sonido dentro de lo que enviaremos más adelante. Lo que quería enseñar es eso, decir que vemos claramente con este sistema que podemos medir una miotrofia y podemos también medir la actividad muscular, sobre todo y comparar el lado sano con el lado patológico. Los pondremos más adelante dentro de los vídeos que enviaremos. Reguera, que es un nombre completamente imposible a pronunciar. Es un neuropsiquiátrica y un psicanalista que nos aporta mucho a la emergencia de la psicomotricidad, que han permitido como hipótesis que el trastorno motor no es de origen deficitaria, sino que proviene de una disminución de la realización motora. Es decir, que la configuración de este mecanismo de inhibición motriz estaría más en la origen de la concepción motora. No podemos olvidar que cada orden motora proviene del cerebro. Vamos a hablar un poco más de la inhibición motriz. Existen dos visiones de la origen de la inhibición motriz. Una visión más distal, en las consecuencias de un trauma, tenemos un mecanismo de la inhibición que es normalmente temporal y es un mecanismo natural de protección. Una lesión de rodilla fabrica un fesón para andar, la lesión del miembro superior fabrica una actitud de salto. Que seas chino, que seas francés o que seas español. Este mecanismo de protección estaría provocado por la disminución de la activación de los receptores sensoriales debido a factores como inflamación, dolor. Evitamos mover cuando duele. Una otra visión es la visión próxima. La acción motora encadenada por la corteza estará filtrada por los núcleos basales y el tálamo, que van a bloquear la acción cuando no estará adaptada o segura. La falta de utilización temporal de un músculo va a generar un borrado progresivo de su representación cortical normal de la contracción. A veces, la inhibición por el tálamo persistiría, mientras que después del retorno al movimiento, esta inhibición ya no tendría que permanecer. Es como si el tálamo piensa que seguimos en fase de inmovilización o en fase dolorosa. Entonces, que todos los fenómenos analgésicos o inflamatorios no están atenuados. Es decir, que
Muchas veces hemos visto pacientes que tienen una radio, una resonancia normal y bien han visto 2, 3, 4 médicos, varios fisios y al final alguien le dice, mira, es un tema de cabeza, si lo tienes en la cabeza, pero bien, y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Vamos a explicar un poco el control neuromuscular y el papel de propiocepción. Voy a buscar el pequeño estilo. Sí, aquí tengo la... Sí, va, perfecto. Por eso necesitamos entender cómo funcionamos. Tenemos una primera etapa que concierne la integración y la planificación. Es decir, que la corteza parietal recibe informaciones exteroceptivas, ahí, ok, y estas aferencias propioceptivas, la visión, por ejemplo, estímulos propioceptivos, por las vías directas de una parte, así que la vía reticulo-tálamo-cortical de otra parte. El tálamo va a fabricar una especie de borrador que va a enviar a la corteza prefrontal y después a la corteza frontal. Estas estructuras van a refinar el borrador y hacer una primera propuesta motora que enviarán en revisión a los núcleos basales y otra vez al tálamo. Los núcleos basales es una área de filtrado. En relación a las informaciones propioceptivas que reciben, van a juzgar si el movimiento está adecuado y si el movimiento es seguro. Si el movimiento es seguro y adecuado y está dentro de un rango fisiológico permitido por la articulación, pasaremos a una segunda fase, que es la ejecución. El borrado autorizado por el tálamo está enviado a las áreas motoras suplementarias y a las áreas premotoras, que van a definir la fuerza, la intensidad, la calidad, así que el cerebro que va a definir la coordinación del movimiento. El todo está enviado a la corteza motora primaria, que va a ordenar la ejecución del movimiento por el tronco cerebral, la médula y por fin la activación del músculo por la motoneurona muscular. En un cuadro de inhibición, el tálamo y los núcleos basales bloquean el movimiento porque no lo consideran como adaptado o seguro. Y quedaremos con el esquema postoperatorio u traumático. Vamos a volver ahí. No me permite. Muy bien. Las capacidades fisiológicas de modificación. Tenemos dos tipos de neuroplasticidad, que es una modificación, una reorganización cerebral. Una plasticidad que se dice actividad dependiente que resulte de la actividad de la persona. Es la plasticidad de aprendizaje y repetir varias veces un movimiento hasta que lo podemos anclar. Es la base del aprendizaje deportivo, que llamamos nosotros entrenadores de deporte, el método ensayo-errores. Ensayas y a un momento vas a descubrir el movimiento y una vez que lo has descubierto, la derecha liftada, por ejemplo, para un pequeño de 5 o 6 años, y a partir de ahí va a repetir esta derecha miles de veces hasta que la pensamos automatizada. Más o menos es lo que nos gustaría. Que hay que ver si bajo estrés eso se queda. Existe una plasticidad de compensación espontánea, es la que se va a reorganizar en las secuelas de un traumatismo o de una cirugía. Va a utilizar las vías polisinépticas cortico-reticuloespinales que va a permitir de desarrollar un nuevo esquema motor que será u positivo u negativo, como por ejemplo una cojera o un déficit de contracción de los fibulares
en el caso de un índice de tobillo en relación con esta inhibición de origen talámico, es decir, central. Tendremos que desprender para reaprender un movimiento o directamente al nivel de la génesis cortical. Eso es algo muy fácil a fabricar al nivel mental, pero extremadamente difícil a nivel motor. Vamos a hablar de la reprogramación neuromotriz de otra forma. Este método es un proceso neurofisiológico que permite modificar, corregir o adquirir un automatismo motor de forma rápida y duradera. Y el objetivo es trabajar en la génesis cortical de las estrategias motoras y no directamente a nivel muscular. Vamos a ver cómo lo podemos hacer eso. El objetivo, intervenir sobre la génesis de las estrategias de las acciones motrices, es lo que nos diferencia de la rehabilitación. Es que la rehabilitación va a trabajar al nivel del hologramo del gesto. Nosotros vamos a trabajar sobre la mano, vamos a intentar recuperar la flexión, el movimiento, vamos a la fuerza, la amplitud articular, pero con la reprogramación neuromotriz nosotros vamos directamente a la caja y vamos a cambiar la orden. Por eso necesitamos varias cosas. Trabajar de primero las sensaciones propioceptivas. Consiste en tomar conciencia de los músculos implicados en el movimiento, lo que se llama la reprogramación neuromuscular, la propiocepción. Vamos a integrar esta sensación propioceptivas en una imagen mental cuyo objetivo es activar las áreas cerebrales responsables del movimiento con una integración cortical de las sensaciones. Vamos a acoplar a esta imagen unos sonidos de baja frecuencia en el objetivo de instalar el movimiento de forma duradera con un anclaje subcortical. Es decir, que al final tenemos esta teoría del trípode, y un trípode es estable. Vamos a anclar al nivel de la génesis cortical una sensación propioceptiva, una imagen mental y un sonido de baja frecuencia. Cuando trabajamos en reprogramación neuromotriz tenemos dos tipos de sonidos. Los sonidos automáticos que genera la máquina, la alphabox, y de otra parte el paciente va a elegir un sonido y este sonido será su sonido. Y cada vez que haremos un anclaje, vamos a trabajar con este sonido. Vamos a ver las sensaciones propioceptivas. Búsqueda de las inhibiciones motrices que modifican la ejecución del gesto y la evaluación de los sistemas de compensaciones. Las sensaciones propioceptivas en un primer tiempo tendremos que encontrarlas las que van a modificar la ejecución del gesto y que provocan una disminución del reclutamiento de los fibulares y buscar las compensaciones sobre los músculos de proximidad que permiten sustituir la función. A partir de un momento, por ejemplo, en un tema de hombro que tenemos un déficit importante del supraespinoso, sabemos que todos los pacientes hacen de primero una contracción del trapecio superior para tener un movimiento de elevación anterior. En el caso de la inestabilidad de tobillo, buscamos una evaluación diagnóstica gracias a una análisis biomecánica visual, video en cámara lenta de la marcha y del salto unipodal horizontal con recepción en el antepié y un testing muscular manual. Recuerdo que para hacer el testing de los fibulares necesitamos tener el pie en flexión plantar. Buscamos una compensación al nivel del tríceps oral o tibiales anterior o posterior que están en hiperactivación o en cocontracción. Una disminución del tiempo de apoyo, una asimetría del paso, sin evitar un chequeo del gluteus medio, muchas veces afectado de entrada
por la cojera y la inmovilización por una amiotrofia erectiva más en sus fibras posteriores y a veces afectado por una desafrentación. Es que es impresionante cómo a cada vez que tenemos un tema de rodilla, un tema de tobillo, encontramos un déficit del gluteus medio. Yo me recuerdo que cuando era joven estudiante, empecé por medicina y el profe decía siempre, cuando sufre la rodilla, la cadera llora o inverso. Y recuerdo solamente que estamos hablando de una cadena muscular y no nos podemos olvidar de lo que está pasando por encima. Una vez que hemos buscado estas inhibiciones motrices, vamos a buscar con el paciente cuáles son sus sensaciones actuales en la ejecución de un salto horizontal unipodal con recepción en el antepié. En el pie afectado y el sano, así podremos definir dos informaciones propioceptivas, una negativa en el pie afectado y una positiva en el pie sano. Buscamos la calidad de la proactivación muscular de los fibulares, la estabilidad de la recepción, la fluidez del movimiento, la fuerza resistencia sobre varios saltos y la precisión. Estas sensaciones propioceptivas se pueden hacer en cadena cinética abierta, cerrada, en concéntrico o excéntrico, en función de lo que necesitamos buscar. Esta propiocepción de trabajo del lado patológico para definir la información propioceptiva negativa y también en el lado sano para la positiva, en espejo. Recuerdo que las áreas motoras suplementarias premotoras necesitan todas las características del movimiento para inducir un script correcto del movimiento a ejecutar. La parte imagen mental. ¿Por qué hemos decidido de utilizar la imagen mental? Cuando vemos este estudio, no podemos decir que el cerebro no hace la diferencia entre un movimiento imaginado y realizado, que vemos en azul turquesa a la segunda línea. Voy a buscar el boli. Si lo tengo aquí. Aquí, muy bien. Aquí es el movimiento imaginado. Aquí está el movimiento efectuado. Y aquí es la superposición de los dos, de las dos cosas, imaginado y efectuado. Bien, una vez que en la imagen mental tenemos también una equivalencia neurovegetativa, es decir, que el movimiento imaginado produce los mismos efectos que el movimiento real al nivel del ritmo cardíaco y de las reacciones cutáneas, por ejemplo. Es decir, que me recuerdo de un estudio que estaba trabajando con Sergi Bruguera y habíamos visto que justamente tú podías perfectamente de forma mental hacer un calentamiento. Y como Sergi era muy vago, se quedaba en su sillón a 2-3 minutos del partido y me decía que ya había hecho todo de forma mental. Pero es verdad que podíamos perfectamente tener este calentamiento con una aumentación del ritmo cardíaco, una aumentación de calor, una aumentación del caudal sanguíneo y de la presión arterial. Y al final tenemos una tercera forma de visualización que se llama performance, es decir, rendimiento. Un estudio de 95 enseña que 2 horas de trabajo activo asociado a un trabajo de visualización mental corresponde a 10 horas de trabajo activo. Tenemos un ahorro real de tiempo. Otro estudio de 92, un trabajo de visualización permite una aumentación de 30% de la fuerza maximal voluntaria. Cuando hacemos la reprogramación neuromotriz, vemos claramente que cuando vamos a pedir una primera contracción de los fibulares, por ejemplo, la persona cierra los ojos, imagina esta contracción y vemos claramente que la segunda vez ya la fuerza
ya ha aumentado de forma clara. Los últimos estudios hablan de los diferentes tipos de visualización. Imagen mental visual extrínseca a la tercera persona. Veo una película de mí andando, por ejemplo. La visualización intrínseca sobre esta película. Estoy dentro de mí y me veo andando. Y por fin, la visualización kinestésica. Es decir, que en esta película voy a percibir los diferentes apoyos del pie al suelo, las diferentes acciones motrices, las diferentes contracciones musculares y diferentes sensaciones. En estos últimos estudios se han dado cuenta que la visualización kinestésica sería mucho más potente que la visualización visual para el aprendizaje motor de un movimiento. Es por eso que en nuestra reprogramación neuromotriz utilizamos las informaciones propioceptivas kinestésicas y vamos a pedir al paciente de crear una imagen motora de su movimiento de forma mental. Me funciona el boli. Bon. Un tema técnico. Es que cuando metemos el boli no se quita después. No, lo vamos a hacer de otra forma. No, es que no puedo. No, ne marche plus. Sí, ya está. Bien. Vamos a hablar de la reprogramación neuromotriz de otra forma. Utilizamos una AltaBox, vamos a hablar de un poco de eso. Para el anclaje subcortical vamos a utilizar sonidos de baja frecuencia emitidos por un dispositivo médico, que es Medical Device, con el objetivo de poner el paciente en un modo alfa de actividad cerebral, es decir, que es un modo de nivel de electroencefalograma. Estamos en frecuencia entre 7 y 14 hercios, por debajo del estado de vigilia. Ahora mismo estamos en un modo beta, y por encima del estado de la hipnosis anestésica, que es mucho más bajo. ¿Por qué buscamos un estado alfa? Sabemos que las ondas alfa tienen un papel clave en la filtración de las informaciones por las neuronas y en particular al nivel del tálamo, y permiten enfocar la atención sobre unas actividades al detrimento de otras. Eso nos permite ser mucho más selectivo en nuestro trabajo mental de visualización. Este estudio de 2013 nos enseña esta modulación intencional de los ritmos alfa en la filtración del tálamo. El paciente se encuentra en un estado de hipovigilancia en relación a los estímulos exteriores, pero estando en hiperactivación u hiperconcentración motora al nivel de las áreas motoras. Por eso que lo interesante del sistema es que lo quieres o no, a partir de 3-4 minutos bajarás a un nivel alfa y a partir de ahí todo el trabajo de visualización y de anclaje de los pensamientos que vamos a efectuar será mucho más efectivo. No consigo bajar mi diapositiva, no sé por qué. Aquí sí. Bien, vamos a ver unos casos clínicos antes de acabar. Al nivel clínico es una foto de un paciente que presentaba caídas en cambios direccionales sin afección vestibular.
con intencionalidad de índice izquierdo, vemos claramente que la estabilidad del tobillo izquierdo no es la misma. Eso era a la izquierda, era antes de la reprogramación neuromotriz. En la subida al punta de los pies hay esta fuerte inestabilidad al nivel del tobillo izquierdo. Y en la foto del medio y la foto de derecha es después de la sesión de reprogramación neuromotriz. ¿Cómo hacemos esta reprogramación? De primero, vamos a referentar los fibulares. La persona estará boca arriba en la camilla. Vamos a hacer un testing de los fibulares en flexión plantar del lado izquierdo. Vamos a encontrar, por supuesto, un déficit importante. Estarán 2 o 3, un poco más. Y veremos claramente que del lado sano, la fuerza y el reclutamiento muscular es mucho mejor. Vamos a trabajar esta información positiva. La persona va a imaginar que su peroneo lateral derecho funciona muy bien, muy buen reclutamiento, nivel de fuerza muy correcto. Cierra los ojos, lo imagina. Repetimos esta maniobra 3-4 veces. Y cuando la persona te dice que ya lo tiene muy claro, le ponemos el casco, esperamos 2-3 minutos, la persona se va en modo alfa y va a desgrabar y regrabar. Va a imaginar que del lado izquierdo no hay fuerza, hay un déficit de reclutamiento, le cuesta mucho tener este control motor de los peroneos laterales, de los fibulares, y cuando tiene esta sensación clara en la cabeza, corta su pierna izquierda de su cuerpo, y eso es la deprogramación. A partir de ahí enviamos un sonido pulsado asociado elegido por el paciente para anclar esta imagen de programación, es decir, de cuerpo sin pierna, y después va a imaginar la sensación del lado derecho en el lado izquierdo. Y cuando tiene esta buena sensación en el lado izquierdo, vamos a anclar otra vez con su sonido pulsado asociado esta sensación. Y haremos una segunda reprogramación con una emoción positiva. Se va a sentir muy bien, muy estable y imaginar que esta contracción es muy fácil. Y cuando la tiene clara, enviamos otra vez el sonido pulsado asociado y le pedimos enseguida, quitamos el casco y vamos a pedir al paciente que efectúa una extensión del pie sobre el antepié y vamos a ver cómo el lado derecho, en este caso, una diferencia bastante clara. En el segundo caso, es un paciente de unos 50 años que es jugador de balonmano. Vamos a pedir, en este caso, el salto unipodal horizontal. Vemos claramente que le cuesta estabilizarse. Este paciente, este salto se hace en la parte anterior del pie, el talón no toca el suelo y le vamos a pedir una estabilización. Lo grabamos de frente, de perfil, y vamos a ver, cómo el paciente se está estabilizando en el salto horizontal, unipodal. Recuerdo que todos los parámetros musculares del salto horizontal son exactamente los mismos que el salto unipodal vertical. Hacemos nuestra sesión de reprogramación neuromotriz y vemos que después el paciente se estabiliza de forma mucho más evidente, mucho más fácil para él, solamente porque ha provocado una proactivación de los fibulares en la fase aérea con la reprogramación neuromotriz. Vamos a ver otro caso. Es una bailarina, creo que no soy yo que hice este caso. Es profesional y vemos claramente que le cuesta mantenerse estable en el salto unipodal. Vemos que la pierna izquierda se va lateral para ayudar a esta estabilización. Y después de la sesión, vemos que ha cambiado mucho la estabilidad y el control motor. Es siempre una única sesión, la reprogramación neuromotriz.
Y aquí vamos a ver un jugador de rugby del top 14 francés, que es Patrick Sobela. Hice esta sesión en París. No tengo el antes porque lo grabé con mi móvil. Escuchamos lo que dice este atleta. Bien, y es verdad que para este atleta que tenía una fractura bimaleurar operada del tobillo derecho, me recuerdo, lo grabé porque sí, realmente esta sonrisa me quedé impactado con esta sonrisa. Aquí, después de la reprogramación motriz, ¿qué pasa? Es decir, que necesitamos devolver el paciente a su clínica de rehabilitación y si no viene con un seguimiento de rehabilitación, le vamos a pedir en casa de hacer un trabajo de control a partir de una altura, por ejemplo, en un sofá o lo que sea, una silla, pero recepción en el antepié sin tocar con el talón y después saltos laterales. Le daremos unas pautas a hacer en casa para que él pueda hacer su seguimiento. Bien, las limitaciones de la reprogramación neuromotriz son las capacidades cognitivas alteradas, una alteración mecánica. Es evidente que a un momento dado, si no hay cruzado anterior, no vamos a quitar eso y necesitamos, por supuesto, sobre deportistas de élite, que el sistema mecánico de una articulación funciona correctamente. Pacientes hiperalgésicos u sordos también que no pueden escuchar los sonidos. Es un sistema no intrusivo, sin efectos secundarios, que conocemos este día. Ya hemos trasladado unos 5.000 personas desde los 3-4 años que hemos abierto el centro de reprogramación en Lyon. Se dirige a una muy grande población de pacientes, ortopedia, traumatología, neurología, una solución para los pacientes en dificultad dentro de la rehabilitación. Por eso que cada vez que tienes un fracaso en tu rehabilitación, que sea para el hombro, yo creo que la semana próxima o la otra hablaré de la reprogramación neuromotriz del hombro. Tienes que pensar en las inhibiciones motrices y vemos claramente que unos músculos en particular, sobre todo los posturales, son los que viven mal esta inhibición motora. El lomo cerato, el cerato anterior del hombro, por ejemplo, el vasto interno, el gluteus medio y los fibulares. Aquí tenemos en Francia una capacitación sobre las inhibiciones motrices que no existe en España. Yo creo que la vamos a intentar abrir este año en España, una vez que todo eso lo tendremos más atrás, porque es verdad que no son momentos fáciles para todos. Y aquí son los licenciados en Francia y en España, unas 100 clínicas ya trabajan con este sistema en Bilbao, el Molín, por ejemplo. El Molino es que hay muchas clínicas que ya están equipadas con este sistema, centros privados, centros de cirugía. Pero es verdad que en España hemos empezado hace poco tiempo. Valladolid, por ejemplo, en Granada, hay mucha gente ya que está equipada. Y en América Latina tenemos Chile y Argentina que ya tienen varios sistemas. Y yo creo que con toda esta gente, espero que a corto plazo tendremos mucha mejoría en nuestros protocolos. Bien, vamos a escuchar unas preguntas. He terminado por mi parte y estoy atento a las preguntas que me vais a hacer.
He visto varios comentarios que el sonido no era de buena calidad, pero nos vamos a enviar este video, lo vamos a enviar. Hay una... Sí, es que vamos a enviar la charla de hoy y yo creo que vais a recibir un fichero video con la charla de hoy y tendráis más tiempo para escuchar, parar, volver a escuchar. Creo que será será mejor. Hay una pregunta que es, ¿funciona para un ictus cerebral? Sí, por supuesto, y el 70% de los pacientes de Francia en Lyon son neurológicos. Es decir, que podemos, de una parte, disminuir la espasticidad y reencontrar un buen nivel de motricidad. Sobre todo sobre ictus cerebrales de varios años. Bien, gracias para mí. Es verdad que es mi cumpleaños y tengo 67, pero aún tengo ganas de estar con vosotros y me ha dado, o me ha hecho mucha gracia compartir este tiempo con vosotros porque de alguna forma estamos todos en casa, no podemos hacer muchas cosas, pero es verdad que en todo el grupo de gente que ha escuchado esta charla tengo muchos amigos. Hay muchos nombres que están pasando: Alberto, José, Rafa Ramos, Ero Lagriño, Mario Francisco Arroyo, José Riera, Vincent Jourdan. No, no sabía que hablabas español, Vincent. Para buscar los sonidos preferentes del paciente tenemos 5 sonidos y le vamos a pedir al paciente que escucha un sonido en particular que le guste. Y a partir de ahí, siempre, en cualquier sesión que haremos, este paciente escuchará este sonido, de muy grave a más agudo. Veo otra pregunta, si se mantiene en el tiempo, una pregunta de Rola. Sí, por supuesto, es que es lo bueno de la reprogramación neuromotriz, decir que muchos atletas de alto nivel, porque yo trabajo más en deporte, por supuesto, y han quedado. He hecho la reprogramación neuromotriz en Sevilla de Rakitic, por ejemplo, con Pepe Naranjo, su médico, y hemos hecho una única sesión y Rakitic ha vuelto a desplazarse de forma completamente normal después de esa reprogramación. No hemos tenido que hacer más cosas. Yo creo que después, poco tiempo después, ha firmado para el Barça. Bien, veo otras felicidades de Cristian, José Rieva, Frank, María Francisca Arroyo, Javier Gunza. La semana próxima, una cuestión de Rafa Ramos, cuando planteas una segunda sesión, haremos una segunda sesión de reprogramación neuromotriz cuando le vamos a dejar unos días, unos 10, 15 días, porque el sistema sigue trabajando para nosotros. Por eso que muchas veces la persona se va contenta de la sesión, pero lo ves a semana después, a 15 días, y aún porque el patrón motor ha vuelto a ser normal. Por eso que muchas veces es mejor esperar un poco que unas 2 semanas para volver a hacer una segunda sesión. No son sonidos de Tomatis, porque Tomatis es una música. Aquí son sonidos de tipo, de este tipo, pero él que ha construido los sonidos de Feijo, que es el médico que ha inventado este Alphabox, ha trabajado con Bernard Auriol, y es el mismo Bernard Auriol que ha fabricado los sonidos de Tomatis y los nuestros. Estoy haciendo un libro sobre la reprogramación neuromotriz
y espero que a corto plazo, unos 4 o 5 meses, podremos tener todo eso en un libro que nos ayuda a entender un poco mejor lo que podemos hacer. Un mensaje de Gladys, un abrazo Gladys, un beso. Saludos del de Valdivia, de Andrea Vanessa Bilbao, sí que está trabajando con la metodología. Sí, una Vincent Jourdan que nos pide la pregunta si puede funcionar sobre el Parkinson. Por supuesto que funciona muy bien sobre el Parkinson, porque cuando se bloquean, les ponemos a estas pacientes un automatismo de contracción del psoas y vuelven a fabricar el paso. Y además, el relajamiento general que podemos inducir, tipo Jacobson-Schulz, permite disminuir la rigidez del Parkinson. Javier Miguel me dice que de este lado se escuchó muy bien. Un abrazo de Daria Kopsik, Marisa Cordaza, es que son los de Argentina ahí. Sí, exactamente. La clave de Franck Remilleux que me dice que es la clave de son, la clave de los sonidos de Bernard Auriol, y es él que ha sido al inicio de este invento. Era un dentista que hacía extracción dental sin anestesia con sonidos de baja frecuencia. Y como era profesor de neurofisiología, ha pensado que los sonidos de baja frecuencia podrían modificar la motricidad. Y de aquí ha nacido Ariane. Sí, decir que hay una pregunta de un profe de tenis. Es evidente que una gran parte de mi trabajo con la reprogramación neuromotriz es la reprogramación motora de atletas de tenis. He vuelto a programar hace poco tiempo, el año pasado, el saque de Albert Ramos, de varios jugadores de muy alto nivel. Y es verdad que me dedico más a los profesionales, pero es evidente que para la gente que inicia el tenis es muy fácil ahorrar tiempo al nivel técnico. Se puede volver atrás a la reprogramación de la programación, por supuesto que podemos volver a tener una lesión como cualquier deportista. Es decir, no es porque has reafrentado los peroneos laterales, los fibulares, que la persona no puede volver a hacer un índice, por supuesto. Pero tendrá más posibilidad de no tener recaídas. Con una lesión medular para comprensión entre dos artrodesis, sí puede servir. Hice varios paraparesia con buenos resultados. Es una pregunta de David Puente Pino, pero sí, la cosa es que estás con pacientes muy especiales y es siempre un resultado a veces inesperado y a veces un poco estás un poco decepcionado. María Francisca Arroyo, sí, la próxima semana hablaremos del hombro, María Francisca. David Utrera en Qatar. Espero que aquí te quedas también en casa, David. Marcelo Augusto Sánchez. Sí, es que Marcelo trabaja en un centro espectacular y sí, en alto rendimiento es muy interesante tener este sistema. Si hay pacientes que no logran esta reprogramación, muy pocos, Catalina Soto, muy pocos porque normalmente con los sonidos casi siempre se van en modo alfa y siempre pueden tener una muy buena visualización. Se puede tratar un paciente con charco y creo que sí, trate 2 o 3, pocos, pero tengo poca experiencia, pero sí que trate unos pacientes. En un Parkinson con rigidez, el relajamiento general daría, por supuesto, que es una indicación preciosa.
Para reeducar el movimiento, que se mantenga la evolución, para reeducar el movimiento, José Riera, sí, una vez que has vuelto a tener este reglamento, ya no hay más, todo funciona bien. Teresita, gracias para el cumpleaños. Yo sé que estás trabajando muy bien con este sistema. Si no tenemos un lado sano, por supuesto que es más complicado porque no podemos trabajar en espejo, pero en este momento tendrías que ir sobre la mejor de las piernas y intentar mejorar esta pierna y después volver a la peor. Para la posturología, Juan Pablo Burgos, sí, por supuesto, estoy haciendo muchas correcciones posturales y brutal los resultados que tenemos. Es realmente brutal. Escoliosis, cifosis, es impresionante. A corto plazo vamos a trabajar con Víctor Alfaro, que es el que ha creado Podoactiva, que están trabajando mucho también sobre la posturología. Y yo pienso que a corto plazo tendremos mucho más eficiencia en este mundo. Amputaciones sobre miembros fantasmas y sobre recuperación y la marcha, Paola Albarracín, por supuesto, que funciona muy bien. Requiere de máxima concentración, sí. Necesitamos estar en un lugar tranquilo, paciente tú sola con ello y con lo que está pasando ahora mismo. Yo pienso realmente que Aliane va a ser un método mucho más, como decir, que corresponde a lo que quieren la gente ahora. No quieren estar 5 o 6 en una sala a trabajar de forma como se hace de forma actual. Es mucho mejor una fisioterapia individual. Sí lo podemos hacer, por supuesto. Para una evolución de cuántas sesiones promedio requiere para evolución, realmente José Riera, una o dos, yo normalmente una. ¿Ah? Juan Pablo Burgos, gracias a ti. Daria Kopsik me pide escoliosis, hay muchas consultas y por supuesto, Daria, estamos trabajando más y más sobre la postura, sobre escoliosis y sobre cifosis y postura con gente que está en antepulsión, por ejemplo. Javier Miguel, muchas felicidades por el seminario perfecto. Gracias, Javier, a ti y espero que nos veremos me escucharás para el hombro. El hombro es aún más espectacular porque realmente tenemos resultados sobre los hombros que son impresionantes. Se puede trabajar simultáneamente con neuromodulación funcional. Juan Valderrama Díaz, sí, es que no tengo poca experiencia de la neuromodulación, pero la neuromodulación va al nivel del nervio, si quieres, y intentas enviar un mensaje al cerebro para decirle que todo está funcional. La diferencia con la reprogramación neuromotriz es que nosotros vamos directamente a la génesis cortical y cambiamos el mensaje motor. Rodrigo Contreras, gracias a ti para el cumple. Sí, hay nuevos protocolos, Rodrigo, y estamos desarrollando estos nuevos protocolos y no, vamos a editar algo a corto plazo sobre el estrabismo, el bruxismo, estas cosas. Pero ahora mismo intentamos fortalecer un poco las cosas básicas que tenemos en nuestra actuación. Se puede usar la percepción propioceptiva de otro grupo muscular que no sea el contralateral. Use la sensación de fuerza brazo sano para mejorar fuerza del cuádriceps, que estaba afectado de nivel bilateral. Sí, por supuesto, Marcelo, muy buena idea. Lo hice una vez y es verdad que me olvido a veces de hacerlo y es una muy buena propuesta. Lo hice 2 o 3 veces. Cuando tenía una aquinesia bilateral de los cuádriceps, efectivamente, lo hice en la clínica Centro. Regina Tolosa, que la veo cada mes, pero trabaja muy bien Regina. Fernando Bravo. Vale, gracias, Fernando. Nos veremos para el hombro.
En pacientes de una pregunta de Teresita, en pacientes con patología neurológica, ¿cuántas sesiones se utilizan? Más que una. Es decir, que una hemiplegia la vas a ver 4, 5, 6 meses, una sesión por mes. No puedes arreglar un hemipléjico en una sesión, es imposible. Por eso que tienes que explicar a esta persona que se va a quedar con su hemiplegia, que por supuesto que va a mejorar, pero dentro de un rango posible. Es decir, no un hemipléjico que tiene una garra brutal de la mano y que no ha abierto la mano desde varios años, no vamos a recuperar su mano, por supuesto. Pero podemos hacer que anda mejor, que podemos disminuir esta espasticidad. Sobre la deglutición infantil es muy posible a condición de trabajar a una edad que el niño puede imaginar, Frank Remillo. Bien, gracias Daria, a ti. Es que Daria tiene el sistema desde varios años y trabaja muy bien en Buenos Aires. Ah, estás con Marcelo. Muy bien. Ah, María del Carmen Formenio Fernández. Muchas gracias y gracias por tu labor. Y a vosotros también, María del Carmen, porque finalmente todo eso es, si mejoramos la reprogramación neuromotriz es por toda la gente que está trabajando con este sistema. Bien, creo que ya no tenemos más preguntas de lo que veo. Así. Marcelo Augusto Sánchez, buenos resultados con niños patinadores de 8 años. Sí, porque a esta edad, sí, por supuesto, que ya pueden trabajar con eso. Catalina Soto, muchas gracias a ti, Catalina. Marisa Cardoso, gracias, Marisa. Espero que nos veremos en septiembre en Argentina. Pablo Ricardo Ferreira, ¿cuánto tiempo tarda el proceso con el paciente con el sonido de baja frecuencia con los oídos? Unos 20 minutos en la sesión, Pablo. En un proceso que tiene un tiempo determinado, sí, unos 20 minutos la sesión, más o menos. Pierdes más tiempo a hacer el diagnóstico, pierdes un poco más de tiempo en esta parte, porque hacer la evaluación, el testing muscular y todo eso, grabar tu paciente. Pero una vez que ya sabes lo que vas a cambiar, va bastante rápido. Y al final de la sesión haremos un anclaje de unos 8 minutos y se acabó. Menos de una hora, una sesión normal. Bien, gracias a todos. Vamos a parar para hoy y creo que semana próxima o la otra tendremos algo sobre el hombro, la reprogramación del hombro y yo creo que será también muy interesante porque el hombro es brutal. Vale, Juan Valderrama Díaz, Paulo Ricardo, gracias a vos. Vale, chao a todos.